Hoy no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de autoridad. Porque muchos de los mensajes cristianos sobre finanzas no comienzan en la Biblia. Comienzan en inversionistas famosos, en gurús de motivación, en metodologías de éxito. Luego, toman un versículo, lo colocan encima y lo llaman voluntad de Dios. El problema no es aprender de economía. El problema es cuando la economía empieza a predicar. Hoy existen miles de videos, automatizados o de marca personal, que prometen abundancia, empoderamiento y prosperidad, pero que han cambiado silenciosamente el centro del mensaje. Ya no es Dios, es el resultado. La Biblia no fue escrita para convertirte en millonario, ni para validar tus ambiciones, ni para garantizarte una vida sin pérdida. Fue escrita para revelar quién gobierna realmente tu corazón. En este video no vamos a atacar personas ni canales. Vamos a examinar ideas. Vamos a discernir mensajes. Y vamos a hacerlo a la luz de la Escritura, desde una cosmovisión reformada, donde Dios no es un medio para el éxito, sino el fin de todas las cosas. Quédate hasta el final, porque si no aprendes a discernir estos mensajes, no solo puedes perder dinero, puedes perder algo mucho más grave: el norte de tu fe. En muchos contenidos cristianos sobre dinero, el punto de partida ya no es la Escritura, sino el éxito financiero. Se comienza citando a grandes inversionistas, empresarios o referentes del mercado, y solo después se busca un versículo que encaje. El orden se invierte silenciosamente. La Biblia deja de ser fundamento y pasa a ser respaldo decorativo. Ahí comienza el verdadero problema espiritual. No es extraño escuchar nombres como Warren Buffett o Elon Musk usados no solo como ejemplos técnicos, sino como modelos de sabiduría para la vida. Se toma su éxito económico y se asume que también representa claridad moral o dirección espiritual. Pero la riqueza nunca fue un indicador confiable de verdad. La Biblia jamás usó ese criterio. ¿Crees que el éxito económico se confunde hoy con sabiduría? Desde una cosmovisión reformada, entendemos que todo ser humano, exitoso o no, sigue siendo una criatura caída. El dinero no corrige el corazón ni revela el sentido último de la vida. Jesús fue claro. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Esa advertencia sigue vigente hoy, especialmente en contextos financieros. Este versículo incomoda. ¿Por qué crees que pasa eso? El problema no es aprender de economía ni estudiar inversión. El problema es a quién le damos autoridad final. Cuando una estrategia financiera pesa más que la palabra, algo se ha desordenado. La Biblia no nos llama a despreciar el conocimiento humano, pero sí a subordinarlo. Toda sabiduría que no parte del temor de Dios es incompleta. Muchos mensajes cristianos adoptan el lenguaje del mercado: mentalidad, visión, mindset, crecimiento exponencial. Luego, añaden a Dios como un aliado del proceso. Pero Dios no es un socio estratégico, es Señor. La fe no se trata de optimizar resultados, sino de obedecer con fidelidad, aun cuando los resultados no sean favorables. ¿Te identificas con esta tensión? Déjalo en los comentarios. La Escritura advierte claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. No se refiere solo a líderes religiosos, sino a cualquier figura elevada al lugar que solo Dios debe ocupar. Cuando confiamos más en un modelo de éxito que en la palabra, el problema ya no es financiero, es espiritual. Algunos dirán, pero ellos lograron resultados. Sin embargo, la Biblia nunca mide la verdad por resultados visibles. Muchos impíos prosperaron y muchos justos sufrieron. El éxito financiero puede coexistir con un corazón desordenado. Por eso la Escritura no nos llama a imitar resultados, sino a discernir caminos.
¿Crees que hoy se imitan resultados sin evaluar el camino? En el contenido digital cristiano, esto se amplifica. Videos automatizados y marcas personales replican fórmulas de éxito porque funcionan con el algoritmo. El mensaje se ajusta a lo que vende, pero lo que vende no siempre edifica. La verdad bíblica no siempre es viral y nunca fue diseñada para serlo. ¿Crees que el algoritmo está discipulando más que la Biblia? Desde la teología reformada, sabemos que el corazón humano busca ídolos funcionales. Hoy, uno de los más aceptados es el éxito financiero. No se adora en templos, sino en rutinas, metas y métricas. Por eso estos mensajes son tan atractivos. Prometen control en un mundo incierto. Cuando un inversionista se convierte en referencia espiritual, ocurre una sustitución peligrosa. La cruz se reemplaza por el logro. El llamado al arrepentimiento se sustituye por la autosuperación. Pero el Evangelio no comienza con "tú puedes", sino con "necesitas gracia". Nada de esto se corrige con más motivación, sino con discernimiento bíblico. Hebreos dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No los balances, no las gráficas, no los testimonios de éxito. Solo la palabra tiene esa capacidad. ¿Estás evaluando el contenido desde la escritura o desde la emoción? Parte 12. Este bloque no busca desacreditar el conocimiento financiero, sino devolverlo a su lugar. La economía es una herramienta, no una brújula espiritual. Cuando el orden se restaura, el dinero sirve sin gobernar. Y eso nos prepara para el siguiente punto. Cómo la motivación y el empoderamiento reemplazaron silenciosamente al Evangelio. Quédate, porque el siguiente bloque va a confrontar más de lo que imaginas. En muchos mensajes cristianos sobre dinero, el lenguaje ha cambiado. Ya no se habla de arrepentimiento, obediencia o fidelidad. Se habla de potencial, mentalidad y empoderamiento. El centro del mensaje deja de ser lo que Dios hace y pasa a ser lo que tú puedes lograr. El problema no es motivar, es reemplazar la revelación por autoafirmación. ¿Notas este cambio en el lenguaje cristiano actual? Respóndelo con honestidad. Se citan frases poderosas, se construyen discursos emocionales y luego se añade un versículo para legitimarlos. La Biblia se usa como respaldo de una idea previa, no como origen del mensaje. Pero la Escritura no fue dada para reforzar nuestros sueños, sino para confrontar nuestros corazones. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El contenido que consumes te examina o solo te impulsa. Desde la cosmovisión reformada, entendemos que el problema humano no es falta de motivación, sino un corazón desordenado. El Evangelio no comienza con "cree en ti", sino con la realidad del pecado y la necesidad de gracia. Cuando esto se omite, el mensaje puede sonar cristiano, pero deja de ser bíblico. Muchos mensajes financieros cristianos prometen control del futuro, de los ingresos, del destino. Pero la Biblia enseña lo contrario. No controlamos, dependemos. La fe no es una herramienta para dominar la realidad, sino una respuesta humilde ante un Dios soberano. El hombre no sabe lo que será. Eclesiastés 8:7. ¿Tu fe te lleva a controlar o a confiar? La motivación constante produce una ilusión peligrosa, que siempre deberías estar avanzando, ganando, creciendo. Cuando eso no ocurre, llega la culpa espiritual. Pero la Escritura nunca prometió una vida de ascenso permanente. Prometió la presencia fiel de Dios en todo tiempo. En estos mensajes, Dios suele aparecer como facilitador de metas personales. Si obedeces, prosperas. Si declaras, recibes. Pero Dios no responde a técnicas. Él no se somete a métodos.
La oración no es una palanca para resultados, es comunión con un Padre soberano. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10. ¿Buscas a Dios por quien es o por lo que puede darte? La Escritura nos advierte que el corazón humano es engañoso. Sin embargo, muchos mensajes motivacionales lo presentan como fuente de verdad. Sigue tu corazón. Cree en tu potencial. La Biblia dice otra cosa. Necesitamos ser guiados, no autoafirmados. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Cuando la motivación reemplaza la revelación, la cruz desaparece. El sacrificio se vuelve incómodo. El sufrimiento se interpreta como fracaso. Pero el cristianismo sin cruz no es cristianismo. Es optimismo espiritualizado. Y eso, tarde o temprano, se quiebra. Desde una mirada económica, estos discursos funcionan porque prometen algo muy atractivo: control en un mundo incierto. Pero la fe bíblica no elimina la incertidumbre, la enmarca bajo la soberanía de Dios. No ofrece seguridad artificial, ofrece esperanza real. ¿Prefieres promesas claras o esperanza verdadera? Muchos creyentes terminan agotados, no por trabajar mucho, sino por cargar expectativas que Dios nunca puso sobre ellos. El mensaje motivacional constante no da descanso, da presión. Jesús, en cambio, invita a descansar en Él, no en nuestro desempeño. Venid a mí, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Discernir estos mensajes no requiere cinismo, sino madurez bíblica. No se trata de rechazar toda motivación, sino de preguntarse: ¿esto me lleva a Dios o me centra más en mí? Esa pregunta revela mucho más de lo que creemos. Este bloque no busca apagar el deseo de crecer, sino ordenar su fuente. El crecimiento que nace de la palabra es distinto al que nace del ego. Y antes de hablar de métodos, necesitamos hablar de verdad. En el siguiente bloque, veremos cómo los métodos y sistemas se convirtieron en una nueva ley espiritual. Quédate y comenta: ¿qué mensaje cristiano sobre dinero más te ha marcado? ¿Y por qué? No es raro escuchar frases como: si sigues estos hábitos, prosperarás, o este sistema nunca falla. El problema no es la organización ni la disciplina, sino la absolutización del método. La Biblia nunca prometió resultados garantizados por seguir fórmulas humanas. La fe no es una ecuación matemática. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Desde la cosmovisión reformada, entendemos que el corazón humano busca reglas que pueda cumplir para sentirse seguro. Los sistemas ofrecen control, previsibilidad y sensación de mérito. Pero el Evangelio no se basa en lo que hacemos bien, sino en lo que Cristo ya hizo. Cuando el método sustituye a la gracia, el mensaje se desfigura. Comparte este punto con alguien que vive agotado por hacer todo bien. Muchos mensajes financieros cristianos presentan los hábitos como el camino principal a la bendición. Madrugar, visualizar, repetir, ejecutar. Pero la Escritura enseña que la bendición no se compra con disciplina. Dios no responde a rutinas, responde según su voluntad soberana. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. ¿Esto te libera o te incomoda? Escríbelo abajo. Cuando los sistemas se convierten en ley, aparece un nuevo legalismo. Antes era: cumple la ley y vivirás. Ahora es: sigue el método y prosperarás. El resultado es el mismo: culpa cuando no funciona y orgullo cuando sí. Pero la Biblia nos llama a otra cosa: a caminar por fe, no por resultados. La Escritura nunca presenta la transformación como un proceso meramente técnico. Cambiar hábitos no es lo mismo que renovar el corazón. Puedes ajustar tu rutina y seguir espiritualmente vacío. La verdadera transformación es obra del Espíritu, no de un sistema bien diseñado. No por obras,
para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. ¿Crees que hoy se confunde disciplina con espiritualidad? En el mundo del contenido digital, los métodos venden porque prometen claridad. Sigue estos pasos y llegarás. Pero la Biblia no elimina el misterio de la vida. Nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos. Los sistemas reducen la fe a un proceso controlable, y eso la empobrece. Comenta si alguna vez buscaste certezas absolutas en métodos. Muchos creyentes se frustran porque aplicaron todos los sistemas correctos y aún así no obtuvieron los resultados prometidos. Entonces dudan de su fe, cuando en realidad creyeron en una promesa que Dios nunca hizo. La Escritura nunca garantizó prosperidad automática por buena ejecución. El hombre no sabe lo que será ni cuándo será. Eclesiastés 8:7. Desde una perspectiva bíblica, los métodos son herramientas, no fundamentos. Son útiles, pero limitados. Cuando se convierten en la base de la esperanza, desplazan a Dios del centro. Y cualquier cosa que ocupe ese lugar termina fallando, tarde o temprano. ¿Qué ocupa hoy el centro de tus decisiones financieras? La vida cristiana no se vive bajo presión constante de rendimiento. Sin embargo, muchos sistemas financieros cristianos producen exactamente eso: ansiedad espiritual. Jesús nunca llamó a cargar métodos, llamó a seguirle. Su invitación no fue a optimizar la vida, sino a rendirla. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Tu fe te da descanso o más exigencia? Discernir entre método y verdad es urgente hoy. No todo lo que funciona es bíblico, y no todo lo bíblico parece eficiente. La pregunta clave no es ¿da resultados?, sino ¿glorifica a Dios y forma carácter? Esa diferencia cambia todo. Dale like si crees que esta pregunta es clave hoy. Este bloque no busca eliminar la disciplina ni la planificación, sino devolverlas a su lugar correcto. La fe no se sostiene en sistemas, se sostiene en Dios. En el siguiente bloque veremos cómo el algoritmo y el mercado han comenzado a discipular más que la palabra. Comenta, comparte y quédate. Lo que viene te va a confrontar aún más. Hoy, gran parte del contenido cristiano sobre dinero y vida espiritual no se diseña para formar discípulos, sino para retener atención. Se piensa primero en viralidad, en clics, en emoción. El mensaje se moldea para agradar al algoritmo antes que para confrontar el corazón. Y ese cambio, aunque sutil, tiene consecuencias profundas. ¿Crees que hoy se predica más para gustar que para formar? Comenta. El algoritmo no es neutral. Premia lo que emociona, lo que promete, lo que tranquiliza. Por eso muchos mensajes cristianos se vuelven suaves, aspiracionales y cómodos. No porque la Biblia haya cambiado, sino porque la plataforma penaliza la verdad que incomoda. Cuando el contenido se diseña para maximizar CDR, el mensaje se simplifica. Se evita la tensión, se omite la confrontación, se recorta la escritura. El resultado es un cristianismo digerible, rápido, pero superficial. Mucho consumo, poca transformación. ¿Consumes más contenido cristiano del que practicas? Escríbelo con honestidad. La Escritura, en cambio, no fue diseñada para competir por atención. Fue dada para ser proclamada con fidelidad. El apóstol Pablo no instruyó a Timoteo a adaptar el mensaje al contexto cultural, sino a ser fiel incluso cuando el mensaje no fuera bien recibido. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Segunda a Timoteo 4:2. Muchos canales cristianos, automatizados o de marca personal, terminan midiendo el éxito espiritual en vistas, likes y comentarios. Pero la Biblia nunca usó métricas digitales para evaluar fidelidad. Jesús habló a multitudes.
Y también quedó solo. La verdad no siempre retiene masas. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que el ser humano no busca naturalmente la verdad, sino lo que confirma sus deseos. Por eso el algoritmo funciona tan bien. Refuerza lo que el corazón quiere oír, pero la Escritura hace lo contrario. Corrige, incomoda y reordena, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Segunda, a Timoteo 4:3. ¿Este versículo describe lo que ves hoy en redes? Cuando el algoritmo disipula, el mensaje deja de formar carácter y pasa a producir consumo constante. Se crean creyentes informados, pero no transformados, motivados, pero no obedientes. El discipulado bíblico requiere tiempo, profundidad y repetición, cosas que el algoritmo no premia. Dale like si crees que necesitamos menos estímulo y más formación. El peligro no es solo lo que se dice, sino lo que se deja de decir. Pecado, arrepentimiento, cruz, sufrimiento, perseverancia. Estos temas no retienen audiencia, pero son centrales en la fe cristiana. El silencio también comunica y a veces distorsiona. ¿Qué temas bíblicos casi no ves en el contenido que consumes? Muchos creyentes terminan con una fe frágil porque fueron discipulados por clips, no por escritura completa. Cuando llega la prueba, la motivación no alcanza. El algoritmo no prepara para el dolor, pero la Biblia sí. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. La fidelidad nunca fue diseñada para ser medida en alcance. Fue diseñada para ser vivida delante de Dios. La iglesia primitiva no tenía plataformas, pero tenía convicción. Hoy tenemos plataformas, pero a veces nos falta profundidad. ¿Crees que hemos cambiado profundidad por alcance? Discernir el contenido cristiano hoy implica una pregunta clave. ¿Este mensaje nace de la Escritura o de la lógica de la plataforma? No todo lo que edifica es viral, y no todo lo viral edifica. La verdad bíblica no necesita optimización, necesita proclamación fiel. Escribe verdad si crees que esto es urgente hoy. Este bloque no busca demonizar la tecnología, sino recordar quién debe gobernar el mensaje. El algoritmo puede ser herramienta, pero nunca maestro. La palabra de Dios no se adapta al mercado, confronta al corazón. En el siguiente bloque veremos cómo la prosperidad y la extravagancia se presentan como señal de bendición y por qué eso distorsiona el Evangelio. Quédate, comenta y comparte. Lo que viene es aún más confrontativo. Si el algoritmo premia lo que emociona y promete, no es extraño que uno de los mensajes más amplificados sea el de la abundancia visible. Después de que el algoritmo disipula, el siguiente paso es claro: mostrar riqueza como señal de bendición. Así comienza lo que muchos llaman fe, pero que en realidad es el evangelio de la extravagancia. La abundancia deja de entenderse como gracia y se redefine como estatus. Autos, viajes, relojes, estilos de vida se presentan como evidencia de que Dios está respaldando. El problema no es tener recursos, sino usar la ostentación como validación espiritual. La Biblia nunca enseñó que la bendición necesita exhibirse. Dale like si crees que esto se ha normalizado demasiado. En este discurso, prosperar ya no es una posibilidad, es una expectativa espiritual. Si no ocurre, algo anda mal contigo. Te falta fe, disciplina o declaración. Así, la bendición deja de ser don y se convierte en prueba. Pero Dios no se somete a nuestros parámetros de éxito. El viento sopla de donde quiere. Juan 3:8. ¿Alguna vez te sentiste culpable por no prosperar? Muchos textos bíblicos se usan para respaldar esta narrativa, pero fuera de contexto. Se citan promesas sin cruz, bendiciones sin obediencia, resultados sin proceso. La Escritura se fragmenta para sostener una idea previa.
Pero la palabra no fue dada para alimentar expectativas humanas, sino para formar carácter. Comparte este punto si crees que la Biblia se usa como eslogan. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que la bendición principal nunca fue material. Dios no prometió ausencia de escasez, prometió su presencia fiel. Confundir bendición con abundancia económica reduce la gracia a una transacción. Mi gracia te basta. 2 de Corintios 12:9. ¿Esta verdad te libera o te incomoda? Escríbelo. El evangelio de la extravagancia ignora una parte incómoda del testimonio bíblico. Muchos justos sufrieron. Profetas, apóstoles y el mismo Cristo vivieron sin riquezas visibles. Si la riqueza fuera señal de favor divino, entonces la cruz sería una contradicción. Siendo rico, se hizo pobre. 2 de Corintios 8:9. Este mensaje no solo distorsiona la Biblia, también daña a las personas. Produce frustración espiritual, comparación constante y fe condicionada a resultados. Cuando la prosperidad no llega, muchos abandonan la fe pensando que fallaron, cuando en realidad creyeron una promesa que Dios nunca hizo. La abundancia bíblica nunca fue sinónimo de lujo. Fue suficiencia, provisión, contentamiento. La Escritura habla más de mayordomía que de exhibición. Pero ese mensaje no vende igual, no genera asombro ni envidia, y por eso se reemplaza. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Primera carta a Timoteo 6:8. ¿Crees que el contentamiento es un mensaje olvidado hoy? Cuando la bendición se mide en posesiones, el dinero ocupa un lugar peligroso. Ya no es herramienta, es señal espiritual. Ya no sirve al propósito, define identidad. Y cualquier cosa que define quiénes somos termina gobernándonos. Escribe en comentarios, ¿qué define hoy el éxito para ti? Nada de esto significa que el crecimiento económico sea malo. Significa que no puede ser el centro. La Biblia no condena la riqueza, condena la idolatría. El problema no es cuánto se tiene, sino qué lugar ocupa en el corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mateo 6:21. Aquí es donde necesitamos detenernos y discernir. No todo lo que suena a bendición lo es. No todo crecimiento viene de Dios. Y no todo lo que brilla espiritualmente edifica. La fe madura aprende a evaluar, no solo a admirar. Este bloque nos deja frente a una pregunta inevitable. ¿Cómo discernir lo financiero sin caer en extremos? Ni rechazo del dinero, ni idolatría de la riqueza. En el último bloque, vamos a establecer criterios claros, bíblicos y prácticos para evaluar finanzas, inversiones y mensajes desde la verdad de Dios. Quédate, comenta y comparte. El cierre va a ordenar todo lo que hemos visto. Después de hablar de métodos, algoritmos, motivación y extravagancia, llegamos al punto decisivo, el discernimiento. No todo lo que suena cristiano edifica, no todo lo que prospera viene de Dios, y no todo lo que promete bendición lo es. La fe madura no se deja impresionar, aprende a evaluar a la luz de la verdad. Discernir no es sospechar de todo, es ordenar todo. El problema no es el dinero, ni la inversión, ni el crecimiento económico. El problema es cuando pierden su lugar. La Escritura no nos llama a huir del mundo financiero, sino a vivir en él sin que gobierne nuestro corazón. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Crees que hoy se examina poco y se consume mucho? El primer criterio bíblico es la fuente. ¿De dónde nace el mensaje que consumes? ¿De la Escritura o del mercado? ¿De la verdad revelada o de lo que funciona en redes? La Biblia nunca fue diseñada para adaptarse a la cultura. Fue dada para confrontarla. El segundo criterio es el centro. ¿Quién ocupa el lugar principal?
¿Dios o el resultado? ¿La gloria de Dios o el éxito personal? Cuando el hombre se convierte en el protagonista del mensaje, aunque se mencione a Dios, algo ya se desvió. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. El tercer criterio es el fruto. No el fruto económico, sino el espiritual. ¿Produce humildad o orgullo? ¿Dependencia de Dios o ansiedad constante? ¿Obediencia silenciosa o necesidad de exhibición? La verdad bíblica no siempre emociona, pero siempre transforma. Comparte este punto si crees que el fruto importa más que el alcance. El cuarto criterio es la cruz. Todo mensaje que elimina el sacrificio, el sufrimiento y la perseverancia no es el evangelio completo. Cristo no prometió una vida cómoda, prometió estar con nosotros en toda circunstancia. La fe sin cruz es solo optimismo religioso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16:24. ¿Ves la cruz presente en los mensajes financieros actuales? Discernir lo financiero desde la verdad de Dios nos libera de dos extremos peligrosos: idolatrar el dinero o demonizarlo. La Biblia no hace ninguna de las dos cosas. Lo pone en su lugar correcto, herramienta temporal al servicio de un propósito eterno. Desde una cosmovisión reformada, entendemos que nada escapa a la soberanía de Dios, ni siquiera nuestras finanzas. Eso no elimina la responsabilidad, la ordena. Planificamos, trabajamos e invertimos, pero descansamos sabiendo que el resultado final no está en nuestras manos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. Muchos creyentes viven cansados no por falta de fe, sino por haber cargado expectativas que Dios nunca impuso. Discernir también es soltar. Soltar comparaciones, promesas humanas y presiones espirituales disfrazadas de éxito. Comenta libertad si este mensaje te está dando paz. Este video no busca decirte qué invertir, ni cuánto ganar, ni cómo hacerte rico. Busca algo más profundo: ayudarte a pensar bíblicamente sobre el dinero. Porque cuando la mente es renovada, las decisiones cambian. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Si has llegado hasta aquí, ya notaste que este canal no existe para alimentar ilusiones, sino para formar criterio. Aquí no perseguimos extravagancia, perseguimos verdad. No buscamos viralidad, buscamos fidelidad. Y eso requiere audiencia dispuesta a pensar, no solo a consumir. Suscríbete si quieres contenido bíblico y financiero con profundidad. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que sepan discernir finanzas, inversión y economía desde la verdad de Dios, no desde promesas humanas. En los próximos videos seguiremos abordando temas incómodos pero necesarios: inversión cristiana, deuda, mayordomía, éxito y fe, siempre desde una cosmovisión reformada y bíblica. Comenta qué tema quieres que abordemos. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir este camino de discernimiento. Porque ganar dinero sin perder el alma, sí importa. Dios los guarde en su infinita paz.